Bien, muchachos, vamos a hablar de el franquismo. El franquismo es una etapa muy larga, que dura 40 años, y en selectividad está como un único tema. Pero en verdad yo creo que debería ser al menos dos temas distintos. Una parte sería la posguerra, que dura hasta 1953. Luego hay una etapa cortita, que sería la etapa intermedia, que dura hasta el 59. Y luego a partir del 59 empieza el desarrollismo, que dura hasta los primeros años 70. Y si me apuráis, hay una última etapa que sería el tardofranquismo, que yo la verdad la habría puesto con el tema de la transición. Pero eso es lo que es. Yo voy a hablaros de la posguerra. Bien, estamos en España en 1939 y acaba de terminar la guerra civil. Esta imagen es muy representativa. Esto de aquí es la fuente de las Cibeles, que estaba enterrada en arena para protegerla de los bombardeos y que cuando termina la guerra, grupos de niños fueron encargados para desenterrarla. ¿Cuál es la situación de España en este 1939? Pues un completo desastre. Es un desastre económico, es un desastre político, es un desastre social, es un desastre demográfico, es un desastre humanitario. El país está en ruinas. Está en la calle Preciados de Madrid, ¿eh? Esto que estáis viendo aquí es la Puerta del Sol. Este es el reloj de las campanadas. Además tened en cuenta que las principales ciudades, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, quedaron en la zona republicana, por lo cual durante la guerra han sido muy bombardeadas. Y son las zonas industriales. La industria ha sido muy bombardeada. Y la que no ha sido bombardeada, después de tener las máquinas funcionando durante 3 años a todo lo que daban, pues tienen material para tirarlo. Están destrozadas las carreteras, están rotos los puentes. Los puertos de mar están llenos de barcos hundidos. Y hasta los campos de labor están llenos de bombas sin explotar. Un desastre económico. Las reservas de oro se han quedado a cero. Es tal el desastre económico que por primera vez mucha gente en España está haciendo el camino inverso. Está yendo de la ciudad al campo, porque era más fácil sobrevivir en el campo que en las ciudades que estaban en ruinas y encima totalmente desabastecidas. A esto hay que sumarle la represión. Os recuerdo que la guerra civil fue una guerra de exterminio y los vencedores no van a tener ninguna piedad con los vencidos. Además, ten en cuenta que los que han ganado la guerra son las fuerzas más reaccionarias, lo cual no es ninguna ayuda, justamente. Esta imagen que hizo un periodista americano para la revista Life es una de las mejores fotografías de su época. Claro, viendo la represión que venía, muchísimos republicanos se fueron al exilio, ya antes de que terminara la guerra. ¿A dónde se fueron? Pues muchos se fueron a Francia. Los que se fueron a Francia lo van a pasar fatal, porque los franceses, la República Francesa los va a meter en campos de concentración. Unos pocos se fueron a la Unión Soviética, y el único país que se portó realmente bien fue México. México aceptó a muchísima gente, porque el presidente Cárdenas lo veía muy positivo para el país también. Ten en cuenta que México es un país muy grande, y que los exiliados republicanos, pues había muchos maestros, había muchos ingenieros, había otros que eran, peluqueros, técnicos, mecánicos, unos oficios cualificados que venían muy bien a un país tan atrasado como era México de los años primeros 40. Por lo cual los que fueron a México, les digo que la mayor parte se van a adaptar bien y no van a volver. Los de Francia lo van a pasar muy mal. Este es el campo de concentración de Aix-sur-Mer, horroroso. Y a la URSS fueron muy pocos. ¿Y los que se quedaron? Bueno, os tengo que decir que en el franquismo toda la población estaba encuadrada en 3 tipos. O eras afecto, es decir, franquista, o eras indiferente, es decir, pues ni fu ni fa, o eras desafecto, es decir, que tu familia, tú o tu familia, habíais estado vinculado a la República, o a cargos sindicalistas de partidos de izquierda, o anarquistas, o lo que fuera. Y esta población desafecta va a estar muy vigilada y va a estar muy reprimida. Esto de raparle la cabeza a las mujeres de las familias republicanas es en cuanto termina la guerra.
Y no estoy una cosa, la población reclusa de España en 1940 era de 300.000, entre gente de izquierda, sindicalistas, maestros. Los maestros se habían vinculado mucho con la República y sufrieron muchísimo. O cualquiera que tuviera un enemigo en el régimen de Franco. Y no estoy contando, es una cantidad tremenda, y no estoy contando los campos de prisioneros. Ten en cuenta que cuando acabó la guerra, miles y miles de soldados republicanos fueron ingresados en campos de prisioneros, y estos campos de prisioneros se desmontaron relativamente pronto. Los que se quedaron ya son los que tenían cargos políticos, cargos penales, ¿no? Estamos hablando de 300.000 hombres. Muchísimos fueron mandados a batallones de redención de penas por el trabajo, es decir, trabajo forzado. Como por ejemplo los que excavaron la Basílica del Valle de los Caídos, en Cuelgamuros. Aquí luego estará la futura tumba de Franco hasta que lo trasladaron el año pasado. Os recomiendo que la visitéis porque de siniestra que es interesante. Es lo más parecido a Mordor que hay en España, con estas estatuas gigantescas, este interior realmente de pesadilla y con estas figuras que realmente meten miedo. Entonces, resumiendo, entre los muertos en la guerra, entre los que están en la cárcel, entre los que se han ido al exilio, los niños que no nacieron, España además tiene un problema demográfico. Es decir, no solo está en ruinas, no solo está gobernada por las fuerzas más reaccionarias, no solo hay una represión, es que no hay gente para levantar el país. Y encima se le suma otra cosa más, éramos muchos y parió la abuela. En 1939, perdón, en 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial. Hitler invade Polonia. La guerra llegó para España en el peor momento posible. ¿Por qué? Porque cuando hay una guerra, el precio del petróleo se dispara. Y además España necesitaba comprar comida, España necesitaba comprar material pesado, maquinaria, España necesitaba crédito para poder hacer esas compras. Pues en la guerra nada de nada. O sea, ningún país en guerra va a vender maquinaria pesada. Y ningún país en guerra nos va a prestar dinero a nosotros porque lo necesita. O sea, España va a quedar totalmente aislada en esta contienda. Si la situación económica, social, es pues desastrosa, ¿cómo es la situación política? Pues miren, este que veis es el escudo de la España de Franco, con el águila. Cuidado que es el mismo escudo que los Reyes Católicos, que lo podéis ver si vais a Granada, a la Capilla Real, lo podréis ver por todas partes. Este escudo es del siglo XV, pero es que luego lo usó Franco. Pero cuidado, si tiene una grande libre, este es el de Franco, este no es el de los Reyes Católicos. De los Reyes Católicos no tiene ni la una grande libre, ni tiene las columnas de plus ultra que las puso Carlos V. ¿Qué características tiene el franquismo? Pues mira, os digo que la política franquista, y mejor dicho, don Francisco Franco Bahamonde, el general Franco, va a tener una habilidad, que es el de aunar las muy dispares fuerzas que se unieron para ganar la guerra. O sea, el bando que se autodenominó nacional, los nacionales, no, los sublevados, los rebeldes, como queráis llamarle, era gente muy dispare. Y Franco supo unirlos. ¿Qué fuerzas son esas? Pues mira, la primera base social del franquismo, la primera fuerza es el ejército. El ejército es la fuerza natural. Es el grupo natural al que pertenecía Franco. Y el ejército va a ser un grupo privilegiado en la España de Franco. Tener un buen historial militar de la Guerra Civil Española, eso te abre muchísimas puertas. Además, hay una frase que va a quedar ante cualquier cosa que tengas que saltarte, cualquier atropello que hagas, tú vas a decir que para eso ganamos la guerra. El ejército es una de las grandes bases sociales del franquismo. Ten en cuenta una cosa, la base del franquismo se basa en una victoria militar. O sea, el franquismo se sustenta por la pura fuerza. Otro grupo social que va a apoyar al régimen de Franco va a ser la Iglesia. Desde el principio de la guerra, considerando también que en el bando republicano, y eso no podemos olvidarlo,
a los curas los fusilaban. O sea, que es normal que la Iglesia apoyara al bando que no los fusilaba. Pero la Iglesia va a ser otro de los apoyos del régimen. El gran apoyo del régimen de Franco es la burguesía. Y digo la alta burguesía. Perdón. O sea, el grupo social que está detrás del franquismo son los grandes propietarios, y digo grandes propietarios burgueses y grandes propietarios agrícolas. De hecho, el franquismo ha trabajado para ellos. Y por cierto viven muy bien en esta época es una época de calamidad para el resto, pero esta gente sabe vivir bastante bien. Y luego hay otro grupo, los pequeños propietarios, sobre todo los pequeños propietarios agrícolas, pero también mucha gente que tenía pequeñas tiendas y pequeños negocios. Y aquí nos olvidamos de este grupo muchas veces. Los pequeños propietarios agrícolas, sobre todo del norte de España. Ten en cuenta que en el sur de España lo que había eran latifundios y los campesinos eran jornaleros. Y los jornaleros de Andalucía y de Extremadura se habían pasado todos a la FA y CNT. Pero por el contrario, en la mitad norte de España lo que predomina es el campesino propietario de sus tierras. Y los campesinos propietarios suelen ser muy de derechas. Y estos campesinos propietarios son los que van a formar el ejército de Franco. Y son los que van a seguir apoyando el franquismo. Y son muy importantes porque son muchos miles de hombres. O sea, mientras que los burgueses son pocos, los latifundistas son pocos, los curas son pocos, o los oficiales del ejército son pocos, los pequeños propietarios son muchísimos. Aquí los tenéis. Y hay otro colectivo que va a ser totalmente afín al régimen de Franco y va a ser una de las bases del franquismo, que son los funcionarios. ¿Por qué? Pues mira, porque todos los funcionarios van a ser terriblemente depurados. Es decir, los funcionarios que no fueran afines al régimen de Franco van a ser despedidos y muchos de ellos reprimidos. Entonces todos los funcionarios que quedan, absolutamente todos los funcionarios que quedan, son afines al régimen franquista. Vamos, esta imagen de la escuela con la Virgen del Pilar, el retrato de Franco, falta José Antonio, es que es la escuela de mi infancia. Vamos, yo me acuerdo perfectamente en la escuela que se rezaba el Ángelus y al principio, antes de entrar, pues se cantaba el Cara al Sol y yo qué sé. Pues bien, en general se podría decir que el régimen de Franco, o la España franquista, es un estado que sigue el modelo de los estados totalitarios, como el que podría ser la Alemania nazi o la Italia de Mussolini, la Italia fascista. Pero también hay sus diferencias, ¿eh? El carácter totalitario de la Alemania nazi y de la Italia fascista no existe tan fuerte en España. En España nunca hubo un partido único porque es que no había partidos. Y las fuerzas que ganaron la guerra están muy divididas. O sea, no hay ese carácter monolítico del franquismo o del nazismo. Decía Agustín Foxá, que era un falangista, que, que la España de Franco era una dictadura suavizada por la corrupción. Y tenía bastante razón. La ideología franquista se caracteriza por dos elementos. Por un lado, su rechazo a todo lo que significa régimen parlamentario, liberalismo y democracia. En esto recuerda mucho la dictadura de Primo de Rivera. Se le echa la culpa al régimen democrático de la decadencia española y de todo el desastre que, según ellos, ha sido España desde que se perdió Cuba. Por otro lado, el régimen es profundamente anticomunista. Podríamos decir que es antidemocrático y anticomunista, pero es mucho más anticomunista que antidemocrático. Os pongo un ejemplo. La España de Franco tiene embajadas en Francia, tiene embajadas en Estados Unidos, tiene embajadas en Gran Bretaña, que son países democráticos. Es decir, la España de Franco no tiene problemas para relacionarse con las democracias. Por el contrario, jamás a la España de Franco se le ocurriría abrir una embajada en Moscú. El régimen de Franco se centra en la figura del caudillo. Es que hablamos de la España de Franco, la España franquista. En Franco, estas eran las pesetas que yo tenía de chico. Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios.
Esto es algo del antiguo régimen, ¿no? La monarquía por derecho divino y algo así. Pues bien, los poderes del Estado, en este Estado, digamos, de modelo fascista, se concentran en una persona que es Francisco Franco Bahamonde. Desde la Junta de Jefes desde la Junta Nacional de Defensa de Burgos de 1936, Franco es caudillo, es decir, jefe, algo parecido al jefe del Estado, el líder. El caudillo es la versión española de Führer o de Duce, pero también es generalísimo, es decir, jefe de todos los ejércitos. Franco es a la vez jefe de Estado y presidente del gobierno, es decir, si fuera la República, Franco sería a la vez, pues Niceto Alcalá Zamora y sería a la vez Azaña. Es decir, haría a la vez de presidente de la República y de presidente del gobierno. Si fuera ahora, Franco sería a la vez, pues Rey Felipe y Pedro Sánchez. O sea, tiene los dos cargos, el de jefe de Estado y el de presidente del gobierno. Sus poderes son prácticamente absolutos. Puede quitar ministros a voluntad, ejercer leyes, hasta quita y pone los obispos. Pero cuidado, tampoco lo ejerce. Franco no ejerce mucho el poder. A Franco le gusta tener tiempo libre. Franco le gusta la caza, le gusta la pesca, le gusta el cine y le gusta las quinielas. Franco deja el gobierno de España básicamente en manos de sus ministros. Son los ministros los que hacen y deshacen. Es verdad que si a alguno le desagrada, Franco lo quita de en medio sin ningún problema. Pero mientras dura, los ministros tienen carta blanca para trabajar. La figura de Franco está por todas partes. Y es verdad que este culto a la personalidad de los fascismos y del nazismo y del comunismo, a Stalin también estaba por todas partes, se va a mantener en la España de Franco. No, la figura de Franco por hasta en la sopa. O de Franco. El ruido de mi infancia una mañana de domingo es un desfile y el fondo de Franco. Pues bien, aquí tienes el primer gobierno de Franco. Y Franco presidiendo como presidente del gobierno y como jefe de Estado. Este es tu ministro de Asuntos Exteriores, Serrano Suñer. Claro, esto recordaba mucho, esto de ser un caudillo y tener todos los poderes del Estado. Eso recuerda mucho, pues eso, a los nazis y a los fascistas. Y cuando se vio que la Segunda Guerra Mundial iban a desaparecer, que los nazis y los fascistas iban a ser derrotados, que Hitler y Mussolini iban a perder la guerra, era necesario hacerle una especie de lavado de cara al régimen. Y entonces se inventó eso de la democracia orgánica. Que España no era una dictadura. Oye, la palabra dictadura no se podía decir, ¿eh? Franco no era un dictador. Vamos, claro que era un dictador, pero no se podía decir que era un dictador. España era una democracia. Lo que pasa es que era una democracia rarita. Era una democracia orgánica. Es decir, una democracia sin pluralismo político. O sea, no hay partidos políticos. Y como no hay partidos políticos, básicamente las elecciones pues se reducen al mínimo y las cámaras de representantes son consultivas. Dice, vamos, entonces, ¿cómo es una democracia? Si no hay partidos políticos. Pues claro, porque esta democracia se basa en los órganos, de ahí viene orgánica, en los órganos naturales de la sociedad. Es decir, en vez de usar los partidos políticos, vamos a usar, pues a ver, ¿cuáles son los órganos naturales de la sociedad? Pues que yo sepa, todo el mundo pertenece a una familia, ¿no? Y todo el mundo vive en un municipio. Y cuando trabajéis, todos trabajaréis en una empresa y estaréis sindicados. Pues bien, la política se articulará en torno a la familia, los municipios y los sindicatos. Será una democracia sin partidos políticos. ¿Qué opino yo de la democracia orgánica? Pues mire usted que una democracia orgánica y un timo como es lo mismo. Esto es una dictadura y punto. Esto no funcionaba para nada. También había sindicatos, por supuesto que había sindicatos. Pero cuidado que los sindicatos son sindicatos verticales. ¿Cómo que es un sindicato vertical? Vamos a ver. Un sindicato normalmente es un sindicato obrero. Es decir, un sindicato horizontal. Están todos los pobres y se enfrenta a sus patronos que están por encima. Pues este no, este es un sindicato vertical. Es decir, que tiene a la vez a los patronos y a los obreros. Por cierto, y es de filiación obligatoria. Dice, entonces, ¿para qué sirve? Pues ya les digo yo para qué sirve un sindicato vertical. Para nada.
Un sindicato vertical sirve, bueno, sí que sirve, claro que sirve, para tener a todo el mundo controlado, para tener a todo el mundo fichado y para tener a todo el mundo encuadrado. Los sindicatos verticales los llevaba normalmente Falange y sirven bueno, casi no, como elemento represivo, más que como elemento de ayuda a los trabajadores. Hay uno muy curioso que es el Sindicato de Estudiantes Universitarios, el SEU, cuyo emblema es este cisne y el escudo del cardenal Cisneros. Pero cuidado, mira lo que aparece por detrás, el emblema de Falange. ¿Hay órganos representativos en el régimen franquista? Claro, hombre, claro que los hay. Están las Cortes y el Consejo Nacional del Movimiento. Estas son las Cortes franquistas. Los tíos que van de blanco son falangistas con traje de gala. Las camisas son azules, pero las chaquetas de los falangistas en gala eran blancas. ¿Para qué sirve un órgano consultivo? Pues ya os lo digo yo, ¿para qué sirve un órgano consultivo? Para hacer la pelota, aplaudir y para nada más. Es como, yo qué sé, un órgano consultivo es como si el profesor os pregunta, ¿cuándo queréis hacer el examen? Y vosotros decís, el lunes, el martes, el jueves. Y dice el profesor, pues no, pues va a ser el miércoles. Pues eso es lo que hay. O sea, son órganos que sirven, que Franco en teoría les pregunta, básicamente sirven para hacerle la pelota a Franco y a sus ministros y decir que sí a todo lo que haya en el régimen. Ten en cuenta con una cosa, un órgano representativo, si no hay pluralismo político, mira el pluralismo político que hay. Y era el pluralismo, todos falangistas, este lado todos falangistas. Bueno, sí, hombre, hay un militar y un burguesote. Ah, qué bien. O sea, 3 militares, 2 burguesotes. ¿Dónde está el cura? Seguro que habría un cura por algún lado. Pues vamos, listo. Cualquier órgano representativo, si no hay pluralismo político, bueno, si no hay pluralismo político, si no hay libertad de expresión, si no hay sufragio, si no hay división de poderes, bueno, pues ya os digo, para nada, esto es una dictadura. Eso sí, como no había partidos políticos, Franco se inventó una cosa que se llama el movimiento. La palabra movimiento se usaba muchísimo, tanto a la derecha como a la izquierda. Cuidado, yo he visto textos de la Revolución de Octubre a la que también se autodefinen como un movimiento. Pero bueno, ¿qué es este movimiento? Pues yo me acuerdo mucho de chico, ¿no? Que si no sé qué, los principios del movimiento, el movimiento nacional. El movimiento nacional no tenía ideología ninguna. O sea, era una especie de saco donde ahí cabía todo el mundo. Eso sí, con la coletilla de para seguir los principios del alzamiento nacional del 18 de julio de 1936 en defensa de España, Dios y la familia, bla, 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 bla. Pero detrás del movimiento no hay nada. Entonces, ¿cómo se articula realmente el régimen de Franco políticamente? Porque articularse se tiene que articular de una manera. No penséis que Franco manda de verdad sobre 40 millones de españoles él solo. Tiene que haber un gobierno, tiene que haber una estructura política, tiene que haber una gente afín a ese régimen. Y os digo que no van a ser todos iguales. Pues en el régimen de Franco, como no había partidos políticos, lo que había son familias. Familias es una forma oficiosa de llamarla. Es decir, los franquistas no formaban un grupo homogéneo, sino que había distintas pandillas de franquistas. Esto es quizá uno de los elementos que hace que la España de Franco tenga menos ese carácter totalitarista que el nazismo o el fascismo. Porque estas familias están muy peleadas entre ellas y se joroban bastante. Y ninguna de ellas llegó a imponerse totalmente a las otras. Todas son fieles a Franco, de más o menos. Y Franco les encanta que se peleen entre ellos. Franco no tiene ningún problema. Una cosa, no penséis bajo ningún momento que Franco es tonto. O sea, no. Pero es gallego. Y Franco les deja que se peleen entre ellos sin problemas para equilibrarse. ¿Qué familias tenéis que conocer? Pues la primera familia, la familia de los militares. Recuerda mucho las bases que hemos visto hace un momento. La familia de los militares. Es la familia natural de Franco, porque Franco es militar. O sea, si hay una familia que es la familia de Franco, es la familia militar. De hecho, una vez Franco tuvo un accidente de caza, le explotó una escopeta y estuvo a punto de morirse, y los que llamó alrededor para que lo acompañaran y para que lo protegieran, es a la familia militar. O sea, Franco se siente miembro de esta familia. Os digo que esta familia de los militares tienen todos los privilegios habidos y por haber en el régimen de Franco. La frase, que para eso ganamos la guerra.
Esta imagen cayó en selectividad. Oye, muchos de mis niños sacaron un 10 con esta imagen, ¿eh? O lo pilláis, ¿no? Pilláis lo del 10. Esta imagen representa a este Franco como líder de la familia militar y aquí están detrás las fuerzas que ganaron la Guerra Civil Española. Aquí hay más de una familia, ¿eh? Porque esta es la bandera de Falange. Esta bandera roja y negra es la de Falange. Esta es la de los carlistas. Esta es la bandera carlista. Esta verde es la bandera de las tropas, de los regulares, de las tropas africanas. Vemos el moro de las tropas africanas, los tíos con las boinas rojas de los carlistas, las camisas azules de los falangistas. Ten en cuenta que desde el decreto de unificación de 1937, falange y carlismo van juntos y por eso hay tíos que llevan camisa azul y boina. Y aquí en la mano, bueno, en la mano no, pero aquí al lado, tiene un documento y muchos de mis niños, claro, esto era una foto muy pequeñita, muchos de mis niños eran hasta capaces de decirlo de memoria lo que pone. En el día de hoy, cautivo y desarmado, el Ejército Rojo, el Ejército Nacional ha alcanzado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Es el famoso parte de guerra de Franco. Entonces aquí aparece Franco como el vencedor de la guerra civil, ¿no? Recordad una cosa, que la familia militar es la base del régimen. El régimen franquista nace porque se gana la guerra civil. Es un régimen de conquista. Y Franco tiene este capote con este cuello tremendo porque era una prenda muy típica de los oficiales del bando nacional. Del autodenominado bando nacional. ¿Quiénes son los más destacados de esta familia de los militares? Este es el emblema del ejército español, de tierra. Pues miren ustedes, el general Varela, que fue uno de los más importantes generales de la guerra civil. Y luego el general Muñoz Grande. Cuidado, tú puedes ser de dos familias a la vez, porque por ejemplo Muñoz Grande es de la familia de los militares, pero es de la familia falangista también. Pero en Muñoz Grande empezaba más la familia militar. Os estaréis dando cuenta que el uniforme del señor Muñoz Grande no es el mismo que el uniforme del señor Varela. Es que este Muñoz Grande, ya lo veremos, era el jefe de la división azul, va vestido de alemán, con su cruz de hierro y con el águila, con la esvástica. ¿Cuál es la otra gran familia? Que por cierto se lleva a muerte con los militares. La otra gran familia son los falangistas, es la falange. Esa falange, antigua falange española de las JONS, Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas, que fundó José Antonio allí en el año 33. Bien, los falangistas son la otra gran familia. Pero cuidado, hay que distinguir camisas viejas que de camisas nuevas. ¿Qué es un camisa vieja? Un camisa vieja es un falangista de la República. Es decir, tú eras falangista antes de la guerra civil. O sea, un falangista pata negra. Un camisa nueva es un falangista que se hizo falangista una vez que empezó la guerra. Y son los que ya pues se sumaron. Los que tienen la auténtica ideología de falange son los camisas viejas. En los camisas nuevas hay de todo. El emblema de falange con el yugo y la flecha y la bandera, con los colores de la bandera de España mezclados con los colores de la FAI. Es algo muy, muy curioso. Evidentemente los falangistas llevaban la camisa azul. Desde el decreto de unificación están unidos con los carlistas, pero se llevan a muerte con los carlistas, ¿eh? El líder de los falangistas es Ramón Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores, y encima cuñado de Franco. Y claro, como Franco era el generalísimo, a Serrano Suñer le llamaban el cuñadísimo. ¿Qué es lo que los falangistas querrían que se hiciera los falangistas camisas viejas, querrían que se hiciera la llamada revolución pendiente? Es decir, que en España no se habían aplicado las ideas de José Antonio Primo de Rivera, que no había habido un cambio social realmente fuerte. Y los falangistas son grandes admiradores de la España nazi. Ellos consideran que el régimen de Franco no es lo bastante totalitario, que lo que tendrían que hacer es imponerse las ideas, el ideario de José Antonio Primo de Rivera, para que España fuera realmente un estado totalitario y que Falange todo se articulara en torno a las ideas, digamos, fascistas de Falange. Evidentemente, la familia de los militares se niega a esto en redondo y hay una enorme tensión entre militares y falangistas. Los falangistas se quejaban de que el régimen de Franco lo usaba como las mayorettes, lo usaba como para las coreografías. Eran muy buenos para hacer desfiles. Oye, estos tíos te hacían unos desfiles de la hostia. Eran perfectos para hacer desfiles, para los coros y danzas, para la sección femenina, para manejar los sindicatos. Tonterías. O sea, el escaparate del régimen. Sí, y es verdad que la imagen del régimen
se identifica mucho con este yugo y las flechas, sí, que las ayudas sociales, el Frente de Juventudes, pero luego lo que es el fondo económico y social del régimen, no. Aquí la alta burguesía te dice que eran ahí, y los militares te dicen que eran ahí, y la iglesia te dice que eran ahí. O sea, este totalitarismo que hubieran querido los falangistas, no, los falangistas, camisas viejas, va a ser que no. Por cierto, muchos de ellos se van a ir a la División Azul y Franco encantado con que se vayan y a ver si los matan los rusos. O sea, los falangistas se llevaban muy mal con Franco. Ah, si se llevaban muy mal con Franco, no os digo cómo se van a llevar con Juan Carlos, con la monarquía. Los falangistas son antimonárquicos. No puedo deciros la frase que decían sobre los reyes porque está esto siendo grabado y no está bonito. La otra gran familia son los católicos. Y no solo estoy hablando de los curas, sino de los capillitas, ¿no? De los tíos que están siempre en la iglesia. Lo sé muy bien porque mi familia era de estas. Y esto se articula entre alguna organización política, bueno, política no, social, os digo que no hay partido político, pero sí que estaba Acción Católica, que era el brazo social de la iglesia. La iglesia tiene muchísimos privilegios, por ejemplo, pueden montar todas las escuelas que quieran. Oye, todos los rituales son religiosos, no hay bodas civiles, no hay entierros civiles. En todas las escuelas se reza, en todas las escuelas está la Virgen del Pilar, en todas las escuelas se lee el Ángelus, que si hoy es el mes de María, que si ahora viene yo qué sé, muchísimo, muchísimo. Pero cuidado, una cosa, tiene una enorme fuerza psicológica, especialmente sobre las mujeres, la iglesia. Pero cuidado que engaña muchas veces. Que pareciera, es verdad que Franco es muy católico, sinceramente católico lo era, pero parece que cuando tú lees los textos, parece que la iglesia fuera la que controlara el régimen de Franco. Y no es verdad. Es solo una de sus familias. A los militares le toca mucho las narices, ¿eh? Los militares no suelen ser capellitas. Los falangistas tampoco. No es que sean anticatólicos, evidentemente todos están bautizados. Pero de ir a misa todos los días, no hay. Os cuento una anécdota para que veáis la diferencia entre lo que son los textos y la España real. En 1940 y poco se estrenó un vodevil, un teatro de variedades, una obra de teatro de variedades, una especie de musical, que se llamaba La Blanca Doble, que salían allí unas señoras de muy buen ver, cantando y bailando, y iba de un rollo de un tío que le ponía los cuernos a su mujer con otra, y no sé qué, y no sé en cuánto. Y allí lo que salía mucho busto, mucha pechuga, mucho muslo, y muchas escenas así de vodevil. El cardenal Segura, el cardenal primado de Toledo, la autoridad más grande de España en la religión, amenazó con la excomunión, que es el castigo más grande que puede dar la iglesia, es decir, te echan de la iglesia, amenazó con la excomunión a todos los que fueran a ver la Blanca Doble, porque aquello era pecaminoso. Pues la Blanca Doble fue un éxito tremendo. Vamos, la cola para ver la Blanca Doble le daba la vuelta al teatro. O sea que una cosa es lo que quería la iglesia. A la iglesia le pasa lo mismo que a Falange, que ellos quieren imponer su ideología, pero no. ¿Por qué? Porque hay otras familias que le dicen que no. Los falangistas dicen, oiga señor, yo soy falangista y yo soy católico, voy a misa de vez en cuando, pero a mí me gustan las señoras de buen ver y las piernas. Entonces el poder de la iglesia es muy fuerte. Bueno, yo me acuerdo de niño, cuando era Semana Santa, y yo soy del tardofranquismo. En Semana Santa lo único que había en la televisión era música de Semana Santa. Y en la radio tú ponías, y aquello era música de Semana Santa, y en los cines pues echaban la túnica sagrada, Ben-Hur y los 10 mandamientos, y Quo Vadis. O sea, es verdad que todavía la iglesia tenía un poder muy grande, pero no tan grande como el que ellos querrían. Más Franco se reserva el poder de elegir a los obispos. Es curioso. Para controlar cada diócesis. Aquí son muchos capillitas, Mumbe de María. Estas son la gente de Acción Católica. El gran líder de Acción Católica es Alberto Martín Artajo, que de hecho llegó a ser un personaje muy importante en el régimen. Y luego están los monárquicos. Los monárquicos son los que pensaban que la guerra civil, cuando terminara, se volvería a poner la monarquía. Lo que pasa es que los monárquicos están peleados, porque hay monárquicos carlistas y monárquicos, pues, borbónicos de toda la vida, que son partidarios del hijo de
Alfonso XIII, perdón. El hijo de Alfonso XIII es este tío, que es don Juan de Borbón, que está en el exilio. Entonces son los que quieren que vuelva la monarquía de la casa de Borbón. Esta gente son los que más van a trabajar contra Franco y para intentar derribar a Franco. Y por cierto, Franco les pasaba la mano muchísimo. Franco le toleraba cosas a los monárquicos que a los falangistas y a los militares les habría costado ir a la cárcel o al paredón. El personaje de Don Juan, pues por ejemplo, cuando empezó la guerra, él era joven, este es el padre de Juan Carlos, el abuelo del rey Felipe. Cuando empezó la guerra quiso unirse al ejército de Franco y Franco le dijo que no lo quería. Luego ofreció su servicio y se puso de parte de los alemanes, cuando parecía que los alemanes iban a ganar la guerra mundial. Luego, cuando vio que los alemanes perdían la guerra mundial, se ofreció su servicio a los ingleses. Luego firmó el pacto de San Juan de Luz con los socialistas. Y luego terminó pactando con Franco para que su hijo fuera rey. Este tío, no os preocupéis por él, que va a vivir a tutiplán. Este tío tenía muchísimo dinero y podría contar muchísimas anécdotas de la vida de Don Juan. Bueno, estas son las familias. Entonces, son militares, falangistas, católicos y monárquicos. Quedará luego una familia más que aparecerá en los años 60, que serán los tecnócratas, que son gente que más que una ideología política lo que tienen son conocimientos técnicos. Pero cuidado, estarán controlados por una rama de la iglesia muy chunga, que es el Opus Dei. Pero bueno, para acabar esta parte de la política franquista, nada más que nos queda una cosita, que es las leyes. Y las leyes, mis niños, os las vais a estudiar de memorieta. Así de claro. Que si el fuero del trabajo, que si el fuero de los españoles, el fuero de los españoles fue una especie de pseudo constitución que se hizo para tener contentos a los americanos y a los ingleses después de la Segunda Guerra Mundial. Mira la fecha, ¿no? 1945. Pero vamos, no es una constitución, porque una constitución no la puede dar Franco y quitar Franco cuando le dé la gana. A mí me recuerda una carta otorgada, pero vamos, el fuero de los españoles ni el propio Franco se lo creía. Os pongo un ejemplo, en el fuero de los españoles dice que ningún español puede ser condenado al exilio, puede ser desterrado. Pues bien, Franco desterró gente. A los tíos que fueron al contubernio de Múnich, es una cosa que pasó, no les dejó volver a España y los desterró. O sea, el problema de las dictaduras es que no respetan ni sus propias leyes. O sea, esta tiranía no respeta ni las propias leyes que el tirano impone. O sea, el tirano se salta sus propias normas. Pues el fuero de los españoles, el fuero del trabajo, eso de memorieta, ¿eh? Una cosa, estas leyes no valen para nada, ¿eh? Estas leyes no valen para nada. Las leyes franquistas cambiaban cada vez que cambiaba un ministro. Y la mitad de las veces ni se molestaban en derogar las leyes anteriores. El sistema legal franquista es un puñetero caos. La ley de sucesión, la ley de sucesión, eso se llaman leyes orgánicas, las importantes, ¿no? La ley de sucesión de la jefatura de Estado, hubo un referéndum. Oye, ¿no pensáis que en España de Franco no se votaba? Claro que se votaba. Hay gente que identifica votar con democracia. Para nada, para nada. En la España de Franco se votaba. Vamos, se votaba, pero se votaba por narices. O sea, tú tenías que tener un certificado de que habías ido a votar. Mirar el cartel, dice, ¿vas a votar? ¿Por qué? Porque es obligatorio. Punto. ¡Hala! Eso es lo que hay. Y se votaba. Y cada vez que había un referéndum, ya os digo yo cuáles eran los resultados. Pues si Franco preguntaba, ¿vosotros queréis que haya una monarquía en el futuro? La ley de sucesión de la jefatura del Estado, que España en el futuro fuera una monarquía que heredase Juan Carlos. Pues, ¿qué pasaba? Porque la gente iba a votar masivamente, entre otras cosas porque era obligatorio, y por supuesto salía un 99,9,9 de votos que sí, lo cual en España de Franco decía que claro, que esto es una democracia orgánica, ¿no lo estáis viendo? Hay dos leyes que sí que hay que hablar de ellas más detenidamente. Una es la ley de responsabilidades políticas, que se aprobó antes de que terminara la guerra. Y otra es la ley contra la masonería y el comunismo. Estas dos leyes son de lo más siniestro que puede haber. Vamos, si te aplican la ley de responsabilidades políticas rajatabla, podrían haber fusilado a media España. O sea, estas son leyes terribles. De que aquí los derechos fundamentales, es que eso no existe. Son unas leyes realmente
draconianas, especialmente la ley de responsabilidades políticas. Todo el mundo, una cosa, toda la población tiene que tener lo que se llama un certificado de buena conducta, que te lo tiene que firmar tu patrono, te lo tiene que firmar el cabo de la Guardia Civil y te lo tiene que firmar tu párroco. Cuidado, te lo tiene que firmar tu párroco. Esto da pie a unas corrupciones horrorosas, pero de la corrupción ya hablaremos después. Y otras cosas que hay, la censura. Por supuesto, no hay libertad de expresión y todo lo que se publica, todas las obras de teatro, todas las películas, tienen que ser censuradas. Es decir, tiene que haber un tío que dé permiso a que eso sea así. Tal es así que la censura, que Franco a veces publicaba con un seudónimo en el diario Sol, y le llegaron a censurar sus propios textos al propio Franco, curiosamente. Esta censura, muchos autores lo que van a hacer, esto lo estaréis viendo en literatura, es esquivarla, ¿no? Contar cosas con un segundo lenguaje para esquivar a la censura. Esta censura creó unos problemas tremendos con las películas americanas, porque claro, después de que los americanos ganaran la Segunda Guerra Mundial, cualquiera les decía que no ponían las películas de la Metro Goldwyn Mayer, como por ejemplo Mogambo. Pero es que Mogambo trata de un adulterio. Entonces, lo que hacían es doblarla. Por eso las películas en España se doblan. Para que el texto original de la película en inglés, que hablaba pues del adulterio, esta señora está casada y quiere beneficiarse a este tío, que evidentemente no es su marido, pues os digo quién es esta señora. Esta señora es nada más ni menos que Grace Kelly y esta otra es Ava Gardner. Aquí hay una lucha tremenda. No voy a hacer comentarios porque esto se está grabando, pero vamos. Pues bien, esta señora está recién casada, pero se ha enamorado de Cargable, que es este de aquí. Y eso se llama adulterio. Eso estaba totalmente prohibido. Entonces, cuando lo doblaron en España, dijeron que esta mujer estaba soltera y que el otro tío era su hermano. Lo cual era, la película quedaba totalmente destruida, porque nadie se entendía por qué el hermano se cabrea e intenta suicidarse cuando se entera que estaba detrás de este. O sea, era una locura. Otra película que fue un escándalo fue Hilda. Esta escena en que ni más ni menos que Rita Hayworth se quita un guante. Oye, y os juro que lo único que se quita Rita Hayworth en la película es el guante. Fue un escándalo tal, primero porque la película salió, la película se puso. La acción católica estaba totalmente en contra de esta escena porque esta mujer se quitaba un guante, le tiraban tinteros a las pantallas. Pero claro, los españoles estaban acostumbrados a las películas censuradas. Y entonces había quien decía, corrió la leyenda urbana, que Rita Hayworth de verdad, de verdad, de verdad, en la película se lo quitaba todo, pero todo, todo. Y dice, sí, 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 de verdad. Pues es que ya cuando tú sabes que te están censurando, tu fantasía va por delante. Pues no, lamento deciros que no, que Rita Hayworth se quita solo el guante. Por cierto, os recomiendo encarecidamente que veáis esa escena de Hilda, porque esta señora sabía quitarse un guante como está mandado. Bien, y hasta aquí llega el primer vídeo. Luego, para hablar de la autarquía, del papel de España en la guerra civil, en la guerra mundial y del periodo de transición, será el siguiente. ¡Hala! Nos vemos.